La identidad de Polonia está en peligro. La Segunda Guerra Mundial termina y Polonia surge como nación. Todo estaba destruido, millones de polacos habían fallecido y había ciudades en ruinas. El comunismo, instalado por la Unión Soviética, no ayudó en lo absoluto para que esta nación se recuperara. Todo parecía perdido para Polonia. Sin embargo, aún con todas las tragedias, se levantaron una vez más y reconstruyeron su país y sobre todo mantuvieron sus tradiciones, su cultura, su idioma, mantuvieron su identidad. Pero, ¿cómo le hicieron? ¿Qué es la identidad polaca y por qué actualmente está en riesgo de desaparecer? Hola, soy Adiel y te estaré contando y estaremos indagando en la historia de Polonia. Yo estoy viviendo actualmente en este país y hago este video para dejarte a ti un mensaje importante, no solo sobre historia, sino también acerca de tu identidad como persona. So culturally, we're not global. You see, it's all about context. It's all about the individual or the cultural group to which he or she belongs. What is true is not what I say, but what you understand. La globalización ha surgido como una fuerza incontenible, transformando aspectos fundamentales de nuestra sociedad, desde la economía hasta la cultura. Le podemos agradecer a la globalización ser la razón de un mundo más conectado. Entonces, ¿por qué ponemos barreras invisibles cuando se trata de alguien del otro lado? ¿Por qué nos identificamos con una determinada nación o cultura? ¿Y por qué nos debe importar tanto la globalización? From the world of Alexander the Great, the world's first globalist, to the Roman Empire with its wide-ranging contacts with China, and the European age of discovery, civilizations rose and fell, but through time and space they shared their knowledge and they solved their problems. Sin embargo, en la era moderna, la globalización ha reconfigurado drásticamente el concepto de identidad nacional. Este término, que nos anima a la profunda conexión emocional y cultural hacia nuestra propia nación, se ha transformado gracias a las influencias globales, desafiando el significado tradicional de pertenencia y lealtad. Si mezclamos culturas, podríamos cambiar nuestra identidad, por lo que algunas personas quieren mantener su cultura pura para proteger su sentido de identidad. ¿Es malo mezclar culturas? Yo creo que no. La cultura forma nuestra manera de pensar en nuestros primeros años, pero una vez crecemos, se nos permite decidir en nuestras propias ideas y manera de pensar, dependiendo, claro, de la cultura en la que crezcamos. En Europa, un continente que ha sido la cuna de ideas como el nacionalismo, una idea que, al mismo tiempo que unió culturas, también destruía a aquellos que no estuvieran de acuerdo con una cultura. Hoy en día, Europa se encuentra en una posición donde los bordes empiezan a importar menos, y un mundo influenciado por una misma cultura empieza a nacer, la cultura del occidente. ¿Sabías que hay un país que ha resistido toda esta nueva cultura? Se ha mantenido fiel a sus creencias y tradiciones a pesar de haber sido borrada, ahogada, masacrada y desaparecida en varios intentos. Pero siempre volvían a resurgir e imponían algo nuevo en Europa. Esta nación es... Polonia, una nación llena de contrastes y paradojas dentro de la historia europea. Desde un gran imperio temido hasta siendo víctima de las mayores atrocidades. Su papel ha sido crucial en numerosos eventos que han moldeado al continente. Lamentablemente, esta influencia se ha visto ocultada en otros periodos por la dominación de potencias vecinas, que en ocasiones han borrado a Polonia del mapa por completo. A pesar de esto, la identidad nacional polaca ha resistido, renaciendo tras cada adversidad para mantener su legado cultural y político. La primera unificación de Polonia fue por protección de sí mismos. El primer estado polaco bajo Mieszko I, quien empezó a cristianizar toda la región,
convirtiendo a Polonia en un país creyente, algo que hasta el día de hoy es parte de la identidad polaca. Polonia sufrió incontables territorios en su historia. Esto tiene que ver con la posición geográfica que uno puede decir que es desafortunada, ya que se encontraba aplastada entre países poderosos que se aliaban para quitarle territorio a Polonia. Polonia, en sus principios, era un reino expansionista, lo que quería decir que le declaraba la guerra a todo lo que se moviera. Y la mayoría de sus primeros años estuvo en guerra contra otros pueblos para establecer su dominio en la zona. Eran básicamente unos guerreros. En 1569 se crea la República de las Dos Naciones, o Confederación Polaco-Lituana, así uniendo estas dos naciones que empezaron a ser consideradas potencias en Europa. Su forma de gobierno era una democracia donde los nobles podían votar, algo que era totalmente nuevo para el resto de Europa. Los polacos fueron decisivos en la historia europea, no solo en lo político, pero también en la guerra. Fueron los que salvaron Viena en 1683. Are you afraid? No, Father. It's your first charge. Don't be ashamed of being afraid. Forward! In the name of God! Expulsando al Imperio Otomano y no dejando que se expandiera en Europa. Son recordados como salvadores del mundo cristiano. Este fue el siglo de oro para Polonia. Este siglo vio el florecimiento de toda Polonia, el crecimiento económico y aumento de la influencia política de Polonia-Lituania. La agricultura, el comercio, la minería, los metales preciosos fueron fundamentales para la economía. Fue una época de reformas, como la reforma del Sejm y la Liberum Veto, reforma protestante y la contrarreforma. Hubo un crecimiento cultural y científico. Ganaron varias guerras que expandieron el territorio del imperio. Aún así, había caos dentro del país, lo cual los llevó a una serie de eventos que casi llevaron a su desaparición. Una rebelión cosaca, una guerra contra Rusia y después una guerra contra Suecia, la cual es conocida como el Diluvio. Una masacre en contra de los polacos, destruyendo ciudades, hubo saqueos y quitando territorio. Se dice que 1/3 de la población polaca desapareció. Lo que se sabe con certeza es que fue un golpe fuerte para Polonia-Lituania. El imperio queda debilitado y hubo celos por parte de los demás imperios. Los imperios Austria, Prusia y Rusia atacaron a nuestro protagonista. Se convirtió en presa de ambiciones y en 1772 le quitaron el 30% del territorio a Polonia-Lituania. Mientras las reparticiones comenzaban, Polonia intentó crear su propia constitución el 3 de mayo, la segunda constitución nacional moderna del mundo, inspirados por ideas que estaban pasando en Francia. Sin embargo, no fue suficiente para nadie en Polonia. Siglo XVIII. Estas ideas de democracia eran desconocidas y a los vecinos celosos no les gustó nada que Polonia estaba haciendo radical. Rusia y Prusia se unieron para hacer la segunda partición de 1793, reduciendo el país a una tercera parte de lo que era. Polonia y Lituania se hunden en caos y 2 años después sucede una tercera partición, ahora con Austria como invitado. Así, Polonia deja de existir como país independiente. Hubo un silencio en Polonia. No tenían un país. Habían sido obligados a vivir bajo otros imperios, los cuales los trataban como una minoría. La cultura polaca pudo haber desaparecido, pero resistieron. La iglesia sirvió como refugio para los polacos, protegiendo la cultura, el idioma, las tradiciones. Polonia se mantuvo vivo y el sentimiento patriótico polaco siguió prendido. Una vez más se encontraban divididos entre imperios, se encontraban en exilio. The Russian army then went on a murderous rampage. Tens of thousands of civilians were tortured, raped and murdered. The Polish resistance had been crushed. En las guerras napoleónicas, Polonia fue independiente por un momento. Napoleón les dio un territorio en el cual podían estar y podían vivir, pero cuando Francia cayó, también consigo Polonia. Despite being occupied by Russia, the Poles refused to give up their fight for independence and launched several uprisings, including the November uprisings of 1830 to 1831 and the January uprising of 1863 to 1864.
Es 1918 y Alemania y Austria acaban de perder la Primera Guerra Mundial. Siendo obligados a liberar Polonia, volvieron a ver la luz, con un nuevo estado y nuevos bordes, aunque bajo el mando de un dictador idealista. Entraron en una guerra contra una Rusia comunista, a punto de crear la Unión Soviética. Fue más un accidente que un conflicto planificado, debido al caos que prevaleció después de la Primera Guerra Mundial. La guerra fue intensa, caótica, y parecía que los polacos perderían, lo que significaría que el comunismo avanzaría a Europa Central, quizás llegando a Alemania y a toda Europa. Eso no podía pasar, así que los polacos pelearon y el 18 de agosto de 1920 derrotaron a las fuerzas rusas a unos kilómetros de Varsovia. Fue una derrota tan grande que Rusia tuvo que rendirse y Polonia, siendo el único país en haber conseguido una victoria en contra de una Rusia comunista, deteniendo el comunismo. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska. 1939. Una vez más, Polonia se encuentra en una guerra. Todos hemos escuchado de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, siendo invadido no solo por Alemania nazi, pero también por la Unión Soviética. La luz parecía apagarse una vez más. Millones de polacos siendo víctimas de las atrocidades impuestas por dos de los gobiernos más temibles en la historia. El sufrimiento quedó incrustado en su identidad una vez más. Entre más peleaban los polacos por su libertad, más eran hundidos. El levantamiento de Varsovia fue una destrucción total de la moral polaca y un intento de destrucción de identidad. Los polacos pelearon, pero fueron masacrados. En 1945, Alemania vuelve a perder y Polonia resurge una vez más, pero ahora bajo un gobierno comunista impuesto por los soviéticos. Tengo algo que explicar antes de continuar, y es la relación Iglesia y Polonia. Desde los inicios, Polonia fue siempre católica, aunque Polonia-Lituania trajo una gran variedad de religiones a Polonia, pero todo cambió con las reparticiones. En esta difícil era, empezó una simbiosis entre la Iglesia y Polonia. Empezó a compararse a Polonia como el Jesús de las naciones, una nación que había sufrido, que había intentado decirles la verdad a todos, pero fue sacrificado, demolido y algún día regresaría. Y para la primera independencia de Polonia se creó un estado puramente polaco para polacos. Estas eran las etnias y las culturas antes de la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente después de esta guerra, la mayoría de estos desaparecieron. Para 1950 el 95% de los habitantes eran polacos y católicos, lo que le dio paso a la época del comunismo. De 1945 a 1989, Polonia estuvo bajo un gobierno comunista, gobierno que debería ser ateo. Sin embargo, de todos los países comunistas, Polonia es uno muy curioso. El comunismo trajo industrialización al país y una modernización progresiva, algo que incluso en los mejores años de Polonia-Lituania no se veía. Al ser un gobierno comunista, se caracterizó por represión política, la censura, venerar a los gobernantes, intentando imponer un sentimiento nacionalista basado en el poder del pueblo y de los trabajadores, construyendo símbolos como el Palacio de la Cultura y Ciencia, un regalo de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. En esta época se crearon todos estos símbolos religiosos que no solo unieron a la Iglesia y a sus creyentes en la época del comunismo, sino que la intensificaron, llegando a un punto de tener más poder e influencia que el propio Estado comunista. En la década de los 70 llegó Juan Pablo II, uno de los papas más queridos de la historia. Juan Pablo II era polaco. Ahora, no solo los polacos decían ser cristianos, estaban orgullosos de serlo. Karol daba prédicas de libertad y seguir a Dios, todo lo contrario a lo que el gobierno quería imponer. Todas estas ideas de libertad y de justicia dieron paso al movimiento de solidaridad. Tras una serie de huelgas gracias al aumento de precios y escasez en alimentos, el astillero de Gdansk se volvió en un movimiento de búsqueda de una mejor calidad de vida. Lech Wałęsa lideró el movimiento y rápidamente millones de polacos se unieron a esta lucha por quitar el comunismo. La Iglesia apoyaba a la solidaridad y se convirtieron una vez más en un símbolo de libertad para esta pelea. Hubo resistencia por parte del gobierno. No obstante,
Para 1989, tras varias negociaciones y presión al Partido Comunista, la Solidaridad ganó y Polonia fue libre del comunismo para empezar una nueva era de oportunidades. Una de las preguntas que más me hacía al estar viendo la historia de Polonia es si su identidad se basa en ser una nación pegada a la iglesia. ¿Qué pasa ahora que la globalización y la secularidad están llegando a Polonia? Tener nuestra identidad en nuestro país es algo que poco a poco se ha ido desvaneciendo, en un mundo donde cada vez los bordes son menos y nuestra identidad se empieza a basar más en lo que vemos todos los días. Así, la identidad polaca se ha sellado por cientos de años, una identidad de tradiciones, religiosidad, lucha, pérdida, pero también victoria. Y ahora que esta identidad está cambiando, cada polaco tiene que decidir de qué es lo que su identidad dependerá ahora. Yo soy mexicano y no puedo estar más orgulloso de serlo. Me ha ayudado a tener un lente de cómo ver el mundo, de alguna manera ver color donde todo es gris. Formó mi identidad en muchos sentidos, pero no puedo definir el resto de mi vida siendo mexicano. Y hoy en día es imposible ignorar todo el mundo de posibilidades. Y hay muchas cosas que este mundo me ofrece, de las cuales yo puedo basar mi propia identidad. Pero para mí, todas estas cosas son temporales. Y en cada etapa de mi vida, yo voy a cambiar. Mi manera de ver el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar. Y algún día, todo acabará. Pero Dios nunca cambia. La dependencia de Polonia en la iglesia como institución fue algo que los salvó, algo que los ayudó, algo que los protegió. Pero cuando todo esto se acaba, ¿de qué van a depender ahora? En la Biblia, en Jueces 2:10 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por ellos. Después llegó otra generación a Polonia, a México, al mundo. Llegó una generación que se había olvidado de las grandes cosas que ha hecho, no solo por nuestro país, pero por nosotros, por nuestra familia. Nos hemos olvidado de depender de Él. Pero también la Biblia nos da una esperanza. Nos dice en 1 de Pedro 2:10: antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Pero tu identidad corre riesgo, así como Polonia. ¿Qué va a pasar cuando todo aquello que piensas que te hace bien acabe? Cuando todo lo que está mal y parece que te están atacando por todas partes, ¿en qué confiarás para defenderte? Yo tengo una identidad en Cristo y cada día busco mejorar. Esta identidad significa que quiero parecerme a Él, saber que, aunque fallo, todos los días puedo volver a Él y reconstruirme. En la dificultad tengo un lugar a donde ir y nunca estoy solo. No sé tu vida, no sé las batallas que pasas, pero te puedo decir una cosa: tu vida vale mucho. Encuentra tu fortaleza, creatividad y paz en la identidad de Cristo. En Él, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y una batalla que puede ser una lección de fe y esperanza. Tu vida tiene un valor inmenso en sus manos y Jesús, como tu roca, nada puede quebrantar tu espíritu. Así que sí, vale la pena tener tu identidad en algo que nunca muere. Vale la pena tener tu identidad en Cristo.